Milei, las redes y los medios es como un cruce de intereses, de historias que terminaron esto de Milei presidente, ¿no? Pues tenés por un lado el capítulo Eduardo Urnequian, el entonces jefe de Milei, una de las personas más poderosas de Argentina, que se pelea con el entonces gobierno de Macri, y entre otras medidas que toma para pelearse con el gobierno, una es empujar a uno de sus empleados, Milei, a un canal, América, del cual él controlaba y controla el 17.5% de las acciones. Por el otro tenés la lógica del rating, del doble clic y también de las redes, ahora vamos a ir ahí, que es que lo ponían a Milei, lo sentaban y Milei con ese exabrupto y esa violencia que lo hizo conocido, subía el rating. Y después está el capítulo de las redes, ¿no? Uno si ve el camino era Milei, sobre todo en América, en Intratables, en Animales Sueltos, una hora de Milei en el programa, se peleaba todo el tiempo, un recorte de 2-3 minutos de esa pelea, a veces menos, que empezaba a girar las redes. Entonces todo se va retroalimentando. Diría que sí, que algo que lo distingue mucho a Milei por sobre el resto es que su gran fuente de poder político, de llegada mediática, es las redes sociales. Vos trasladás, vas a salir el lunes, ves al gobierno hoy, y el gobierno tiene como primera medida, antes que bajar la inflación, te diría controlar la narrativa comunicacional, en especial en las redes sociales, en especial en Twitter. Es un gobierno muy llamativo en ese sentido, donde el estratega, el alter ego, que en este caso es Santiago Caputo, se diferencia de sus predecesores. Un estratega que o tenía opiniones distintas del presidente, lo intentaba llevar para otro lado, o había una ida y vuelta y de esa mixtura salía una idea distinta. Y acá una cosa muy llamativa, que es un estratega que es casi el torero. El que se potencian. Exacto, yo lo pongo en la figura del torero, está el toro, que es Milei, que o sea, él instintivamente es así, y viene Santiago Caputo y dice, mirá, le tira más nafta a fuego. El caso de Lali Espósito, yo lo seguí bastante, fue exactamente así. Caputo mostrándole el celular, viendo cómo ya había una conversación sobre Lali Espósito y dándole manija, y hasta que después se convence y bueno, Milei, tenés mucha materia prima. Lo de Caputo es muy increíble también por el ascenso. O sea, hoy te diría, él es mucho más, ni hablar que controla la comunicación, pero es mucho más que eso, es el poder. Tanto para dentro del gobierno, o sea, los ministros cuando quieren saber para dónde ir, le temen a Karina, saben que una coma dicho de más al lado de Karina o una actitud que a Karina no le gusta, y estás afuera y no hay tu tía, pero cuando quieren saber si hay que ir a la izquierda o a la derecha, lo miran a Santiago Caputo, y para afuera del gobierno también se percibe así. Nosotros estamos hablando de esto y para Caputo esto es una gigantesca pasantía, una manera de conocer el poder, estar adentro, de hacer caja, de hacer negocio, de tener contacto. Él sigue siendo un consultor, por lo tanto los consultores laburan con un candidato, bueno, en este caso un presidente, pues laburan con otro, y no es tan terrible. Entonces digo, capaz que esto es la idea de Caputo el día 1. Es un equipo de tuiteros a los cuales el presidente le da mucha manija, eso es una gran novedad. El presidente no retuitea, a Clarín, Nación o Perfil retuitea, al trampista, a Tommy Shelby, etc. Dicho eso, la novedad es que no le conocemos la cara, no tienen el nombre. Vos hablas con la gente, los periodistas acreditados de La Rosada, y te dicen, mirá, los que vemos todos los días que conocemos la cara es a Tomás Jurado, que es el peluca Milei, que no es de la primera línea de tuiteros combativos, sube videos de recorte. Juan Pablo Carreira, John Doe, director de comunicación digital, y Daniel Parisini, el gordo Dan, que a pesar no tiene cargo, suele estar dando vueltas en La Rosada, dice que tiene una oficina al lado de la de Caputo, bueno, Santiago Caputo también, pero después está la particularidad que capaz que está el trampista caminando por ahí, vos no te enterás, porque no le conoces la cara, entonces hay mucha gente que da vuelta alrededor de La Rosada. Tienen un lugar físico que era el Salón de las Mujeres, o entiendo que le dieron un lugar más chico, pero en esta lógica que charlamos antes de para el gobierno es el primer orden de agenda de todos los días es controlar la narrativa virtual. Bueno, estos son los generales de la batalla. Hay 5, 6, 10, 20 serán gente contratada, tuiteros contratados de manera blanco-negra, no importa, que tiene un organigrama vertical, y después eso fluye por sí mismo. Y te diría, esta es la gran novedad de este espacio político. Así lograron controlar la agenda en el año pasado a nivel redes, y así la siguen teniendo ahora. Agustín Romo, que también es uno histórico de este equipo de comunicación, contó alguna vez que en la campaña él tenía 6 grupos de WhatsApp con 10, 15 tuiteros, influencers, que algunos conocía, otros ni siquiera conocía, y él tiraba temas de los que iban charlando en esos días, y eso giraba pues por sí mismo, pero hay una organicidad ahí, sí, hay una persona designada para hablar con estos grupos de WhatsApp, pero también es mucho inorgánico, o sea, manda temas, después empieza a girar y agarra vuelo propio, que es lo que tienen las redes. Este fenómeno es mucho menos orgánico y financiado de lo que se supone. Puede haberlo en algunos casos, como también sucede en otros espacios políticos. Digo, lo novedoso es cómo se nutrió
de usuarios que andaban desconectados. Hay algunos grupos, sí, el Ministerio del Odio, que cae con su aparato y bueno, pero eran 5 o 6 influencers que caen y nutren de seguidores, pero no veo una idea así de 5 o 6 personas se juntaron en Estados Unidos y de grabaron esto. Yo la verdad no lo veo. Si vos ni siquiera si le pones el suelo la verdad, lo sentás acá a Danan, al Laje, al Cicarelli o al de Peroncho, alguno más, te van a hablar muy mal de los tuiteros. Para ellos es la prostitución de lo que ellos vienen a encarar. En ese sentido, ellos te dirían, nosotros somos de verdad. Hace 10 años venimos con esta idea, nos construimos, ponemos la cara, decimos lo que queremos. Esto es una deformación de lo nuestro, agarra las cosas más extremas y las llevan mal. Están bancados con guita del Estado, que es todo lo que ellos venían a decir en contra. Y Danan lo llama, con todo lo polémico que es Danan, aclaro y lo cito textual, mis hijos mogólicos, le dice a todo este mundo. O sea, claramente una separación. Y de hecho, parte del problema que tiene este grupo con Milei, si bien hay distintos episodios y no todos es el mismo, es que claramente Milei y la Libertad Avanza se decantó no hacia el Ministerio del Odio, sino hacia el otro lado. Esta gente tenía una construcción previa de redes muy superior y de mucho tiempo, y le inyectan una cantidad de seguidores en las redes que es muy importante para mí para entender esta época. Después, salvo, ¿cómo se llama? El tipito enojado, ahora veo que están dando algunas vueltas, todo el resto está muy alejado, hay distintas historias ahí, pero es central porque son... y también Maslatón lo podrían en ese grupo, salvando esa enorme diferencia, son los que construyen culturalmente también a la Libertad Avanza. Pero más de una vez que a veces se te salta la térmica peleándote con alguno de Milei, alguno troll de Milei, alguna vez le he tirado la aseguradora de Habana, la de Maradona. De hecho, voy todos los días a Perfil, la redacción, te pongo, bueno, está bien, California 2715, y se termina ahí la discusión. Es muy... California 2715. Que es la dirección de Perfil, donde yo voy casi todos los días. Y se termina ahí la discusión. O sea, hay claramente una cosa del fenómeno incel que en las redes sociales, donde de nuevo esta gente es muy fuerte, está ahí dando vueltas. Milei lo conoce a Laje a principios del 19. De hecho, Laje lo incorpora a Milei astutamente. Y ahí empieza a hablar Milei de la batalla cultural. Vos si vas a revisar las entrevistas de Milei del 17, 18 y hasta principios del 19, no lo vas a escuchar hablando del marxismo cultural ni no sé qué. Entonces está muy claro en cómo influencian en Milei, cómo pues Milei influencia en muchos jóvenes, pero sí es parte de esta historia sin dudas. Hay un hilo que recorre toda la historia de Milei. Uno es la soledad, una persona muy sola. Otro es la violencia en la casa, la violencia que lo hace conocido en los medios, que lo lleva a la política, la violencia como político y ahora como presidente. Entonces la llevan él desde que el padre lo golpeaba de chico salvajemente y la madre era cómplice de esa violencia y le hacían bullying. Hasta dónde él es consciente lo que reproduce violencia cuando él habla, siendo presidente. Porque él diría que no. De hecho lo dice, y lo dice él, lo dice comunicadores como Fantino y mucha gente que lo aplaude. Él es una voz más entre los 45 millones de argentinos, entonces cuando lo critican se puede defender, y esa lógica que muchos han dicho que es muy tremenda para mí de Javier es así, que casi lo tratan como un chico con algún problema cuando es el presidente de la nación. Yo veo todo este combo de una manera muy preocupante, porque está la violencia de Milei, la violencia instrumentada por el gobierno y la violencia que genera la crisis económica que es imparable en Argentina. Casi nada de lo que sucede alrededor de Milei y de él es actuado. Él es muy genuino, incluso en sus exabruptos o incluso en sus inestabilidades. Esto no es solo un dato biográfico, si querés, sino que yo creo que es un dato político. Parte de su éxito electoral, que es lo mismo que te explica por qué era un éxito mediático, es que se lo percibe genuino. Los rayos de violencia también van en ese sentido. Ahí sí yo tenía claramente un parteaguas de un Milei del 2020 para atrás, que es el Milei previo a, según cuenta él, recibir esta cosa mesiánica de que Dios se le aparece a través del perro y le dice es el elegido, va a ser presidente. Porque de ahí para atrás tenés una persona que se enojaba mucho, así lo vimos en la televisión, se hizo conocido así, pero tenía que ver con las circunstancias del momento. En el momento se apagan las cámaras y se tranquiliza, una persona tímida y cordial. Ahora, desde que él arranca su camino místico, mesiánico, y que a eso además viene la nafta del poder, del éxito, de ser electo
presidente, yo veo una transformación ahí. Te diría, es una de las grandes para mí novedades del personaje de que es presidente, que hay un ejercicio de la crueldad que es novedoso en el mundo Milei, en la cabeza de Milei, donde además uno ve cada vez más un abandono de ese Milei tímido, el Milei cordial, el Milei más humano, si querés, y ahí donde ya hay una mezcla de este personaje de la televisión, empieza a ser el mismo que 24 horas. Por ejemplo, el de Lali Espósito, donde tuvo una búsqueda, y no solo de Milei, sino del gobierno que él encabeza, de señalarla, de buscarla y de ejercer tanto odio mediático y en las redes. Bueno, denota este ejercicio de la crueldad de un Milei muy frío, no estaba enojado. Fíjate ahí la diferencia, ¿no? Cuando Milei empieza a decir la cosa que dice Lali, no era un Milei enojado, era un Milei ejercitando la crueldad con cierta estrategia. Además, por una semana que salía el índice de inflación, había una idea de tapar eso. Muchas mujeres en La Libertad Avanza, cosa que han denunciado gente que se ha ido del espacio, por ejemplo, Mila Subrien, que era presidenta de Juventud Libertaria, están ahí por haber tenido relaciones con Milei. Lo ha contado la propia Lila Lemoyne, entonces tampoco estoy revelando ningún secreto, pero hay muchas más en la Cámara de Diputados y en provincias como Neuquén o en Santiago del Estero. Entonces hay veces donde uno quiere ver la dinámica de poder y vos rascás un poco y no, es uno que pidió, otra que pidió, arreglos políticos que también hubo, que entre otras cosas te desnuda también el verdadero rostro de La Libertad Avanza. Se presenta un partido nuevo, liberal, anticasta, y no hay mucha meritocracia en ser diputada porque tuviste un año pareja con el candidato y ahora presidente. A todo el periodismo, el mundo Milei lo ve muy eso como parte de una conspiración. Habla mucho de la cabeza de Milei. Milei, que solo recibió violencia y solo conoce la soledad, no es casual para mí que sea narcocapitalista y que vea toda la vida entera, una filosofía, no solo una escuela económica, como una suma de unos y ceros, de intereses y de intercambios. Entonces, por eso te dice que está bien vender un órgano o un hijo si necesitas, y por eso también ven el periodismo solamente un acto de ensobrado, porque no hay un amor a la profesión real, no hay un interés de publicar datos verdaderos, sino que vos te movés solamente en tu vida por interés material. Hace un tiempo me pasó una cosa muy increíble, un amigo de Milei, estábamos tomando un café, amigo, bueno, como se puede ser amigo de Milei, y entra una persona de La Libertad Avanza y él entra en paranoia, la persona estaba conmigo, que de hecho se levanta y se va, me dice, me tengo que ir porque ya van a ver, y yo me quiero levantar con él y me dice, no, para, esperá 2 minutos. Claro, si no ven, salimos separados. todo lo que te imaginás, sí, sucedió, ataque de trolls, coordinado y no coordinado en las redes sociales, algunos episodios menores en la calle, pero mirá, acá hay claramente un tema de género muy claro, porque yo hice un libro de Milei y no tuve no recibí el nivel de violencia que en muchos casos pasó de lo virtual a lo real y a lo físico de periodistas mujeres. Hay un caso en Perfil que yo no las pongo porque ella no ha contado nombre y apellido, que hizo 3 notas de Milei, le publicaron la casa, la dirección de la casa. La doxearon, le pusieron el celular, que hay claramente una búsqueda, ¿no? El periodismo es clarísimo, si vos te animás a opinar, investigar o hablar, sos señalado como enemigo, atacado, y yo creo que ahí mensajes no están sobre todo para mí, para, no sé, Tenenbaum, O'Donnell, Fontevecchia, sino que es una cosa medio a lo Foucault y la lógica del poder, o sea. Para mí es la lógica cero del fascismo de ver a la vida como una instrumentalización del odio y pensar a la política como una hoguera conceptual. La lógica de había un país puro que se jodió por gente malvada, que puede ser los judíos o puede ser la casta o el periodismo o los sindicatos o la izquierda, etc. Y ellos tienen la culpa de todos los males. Entonces nosotros los señalamos como enemigos y los tenemos que erradicar, ¿no? Pues son enemigos, pues son los argentinos del mal. Eso que es una idea instrumentalizado con esta lógica de las redes, pagado con la nuestra en el Estado, tiene un olorcito a fascismo,